está para mí. Sí, ¿dónde? En cualquier parte de Colombia, por su tecnología y metodología, tendrás la educación que tú querías. California está aquí, es para ti, está para mí. Sí, te acerca a la universidad para que... Muy buenas tardes para todos los estimados estudiantes de la Corporación Universitaria Iberoamericana, que nos reunimos en esta sesión para seguir estudiando el tema de nuestra materia. Bueno, yo tengo compartida la pantalla y en este momento pues vamos a observar en dónde nosotros estamos en este momento, qué es lo que vimos y qué es lo que sigue de aquí en adelante, ¿cierto? Acabamos de pasar la unidad 1, en ella hablamos de las normas y los procedimientos de contabilidad, donde nosotros hablamos de las diferencias entre la norma nacional y la norma internacional. Y para ello, pues yo les hice una retroalimentación a todos y cada uno de ustedes, en la cual, ya les indico, porque es que, disculpen que se me extravió el enlace. Acá está, vamos a mirarlo en este, donde acá se me perdió, por favor, qué pena. Ok, se me extravió el enlace en este momento. Este es el enlace, donde en este enlace que Señor, discúlpeme. Déjeme un momento, aquí le digo compartir contenido, ¿cierto? Escritorio, yo creo que ya. Mira, a ver. Listo. Entonces, dentro del Comité Técnico del Sector Financiero, bueno, hace un análisis conceptual de las NIF menos versus, perdón, los principios de contabilidad en Colombia. En ella, pues, mire, IFRS, recuerde que estudiamos IFRS, significa International Financial Reporting Standard, ¿cierto? Contra los PCGA, que son principios de contabilidad generalmente aceptadas, ¿sí? En este documento, pues, ustedes encuentran una comparación entre las normas de contabilidad internacional y las normas de contabilidad en Colombia. Y es que es importante saber en qué cambió la norma internacional porque hoy en día nosotros aplicamos las NIF. Entonces la jerarquía de las NIF, NI que significa Norma Internacional de Contabilidad, NIF que significa Norma Internacional de Información Financiera o International Financial Reporting Standard, un marco conceptual en la jerarquía y un procedimiento de otros organismos. Entonces ese documento, para que lo consulten, ahí encuentran ustedes la diferencia. Luego nosotros resolvimos, estábamos aquí en la diferencia y luego aquí en la unidad 1. Luego hacíamos el taller de operaciones contables y estados financieros, que fue el tema que nosotros abordamos la semana anterior, en el cual pues se me solicitaron que hiciéramos un repaso de lo que son las normas internacionales, perdón, de lo que es la forma de registrar débito activo pasivo, débito crédito, la naturaleza de las cuentas, y que eso fue el tema que abordamos en la clase anterior y que ustedes tenían que decirme qué son los estados financieros, qué es el flujo de efectivo, realizar la estructura del balance y con los siguientes datos pues cuadrar un balance muy sencillo y por último explicar la clasificación del pasivo. Ya a partir de lunes nosotros ya estamos en la unidad número 2 y esta unidad número 2 que se denomina sistemas de información contable. Vamos a generar primero una prueba virtual, esto es un cuestionario
en el cual nos va a preguntar acerca de los estados financieros, y tenemos de nuevo un taller de la información contable. Y ese taller, pues, para que lo puedan solucionar, acá se encuentran los documentos. Acá se encuentran los documentos que usted debe consultar para poder generar ese taller. El taller es este que ustedes están viendo en este momento en pantalla, donde pregunta acerca de qué es un sistema de contabilidad, las características de un sistema contable, realice y explique la estructura de las etapas para la implementación de un sistema de información contable, mencione los procedimientos para instalar un sistema de contabilidad y mencione 3 ventajas y desventajas de un sistema de contabilidad. Si observamos, nosotros estamos aquí en la unidad 2, que se denomina sistemas de información contable. Y sobre ello, pues vamos a hacer la clase del día de hoy. Vamos a mirar el autor que nos dice acerca de el autor del curso, de los sistemas de información contable y qué es lo que tenemos que tener en cuenta para la realización de estas actividades. Miremos. La unidad temática 2 es sistemas de información contable. En esta unidad se va a trabajar las ventajas e importancia de usuarios de la información contable. Además, se mencionará en forma general el sistema de información empresarial. El propósito de esta unidad se centra en que el estudiante pueda justificar y tomar sus propias decisiones con respecto a qué sistema de información contable es más conveniente utilizar en el desarrollo de las operaciones y la resolución de situaciones de su contexto profesional, facilitando en varios casos el desarrollo y análisis de las mismas. En la unidad 2 se deberá resolver y entregar actividades con situaciones relacionadas con los sistemas de información contable, ventajas e importancia de usuarios. Muy bien, esa es la presentación que nos hace el autor de este curso. Entonces, nos vamos a centrar en estudiar lo que es un sistema de información contable. Un momento, por favor. Listo. El sistema de información contable tiene como centro la contabilidad. Nosotros, los contadores, dentro de un sistema de información contable, jugamos un rol muy importante. Conocemos la información de primera mano, es decir, quien la procesa de primera mano somos nosotros los profesionales o los que trabajamos en el área de contabilidad. Y la contabilidad resulta siendo, la información resulta siendo uno de los activos más valiosos que tiene la compañía. Si nosotros gestionamos muy bien la tesorería, el banco, las cuentas por cobrar, las cuentas por pagar, los inventarios, los recursos humanos y la caja, al final nuestro producto será unos estados financieros y por ende esos estados financieros se llevarán a la junta directiva, a las directivas de la empresa, y son ellas las encargadas de tomar las decisiones dentro de la empresa. Hay unas... Listo ya. Perdón, entonces, qué pena con ustedes. Entonces, el sistema de información contable tiene en el centro la contabilidad, ¿cierto? Pero se apoya en diferentes áreas como es tesorería, como los bancos. La tesorería es muy importante de saber las negociaciones que hace la empresa.
Los bancos, que reflejan los flujos de efectivo que tiene, las obligaciones que tiene, los compromisos que tiene. Las cuentas por cobrar, naturalmente, y las cuentas por pagar. Ok. El sistema de información contable tiene como base la contabilidad. El centro del sistema de información contable es la contabilidad. Y el activo más valioso que tienen las compañías es la información, ya que con esa información se toman las decisiones financieras. En el área contable, nosotros tenemos en cuenta la tesorería, porque en ella negociamos nuestros títulos. La tesorería indica acerca de los pagos que tiene que hacer la compañía y el manejo de fondos de recursos que tiene la empresa. En los bancos se representa las entradas y salidas de efectivo de la operación de la compañía. En las cuentas por cobrar y las cuentas por pagar está la operación de la compañía, nuestros proveedores y nuestros clientes que cumplen con el objeto social de la compañía. Los inventarios juegan un rol importante porque es importante tener el inventario adecuado, oportuno, en el momento oportuno. Y no es conveniente tener un stock de mercancías muy amplio debido a una razón, y es que esos inventarios, el almacenaje de más, tener una gran cantidad de inventarios, pues genera unos costos adicionales, y esos costos adicionales son pagar un bodegaje, pagar vigilancia, y que está expuesto a un riesgo, y ese riesgo puede ser un incendio, un terremoto, una inundación, en fin, una catástrofe natural. Entonces, gestionar dentro del sistema de información contable de contabilidad los inventarios para tenerlos óptimos, pues es la clave para que podamos tener un stock de mercancías, que cumplamos con nuestros compromisos a nuestros clientes, que no nos no haya desabastecimiento y podamos cumplir. En recursos humanos, pues es el recurso humano de la compañía, que necesita también ser gestionado dentro del sistema de información contable y dentro de la contabilidad. Ese recurso humano le permite a la compañía cumplir con todas las funciones, porque si no tenemos quien haga las funciones dentro de la compañía en los diferentes roles, pues seguramente ese sistema de información contable pues nos va a quedar cojo, ¿sí? Y la caja, pues la que nos da para la operación propia de la compañía. El sistema de cuentas por cobrar es un ingreso que se le adeuda a una empresa o organización, ¿cierto? Que el resultado es la transacción que se ha sido efectuado, pero que no se ha pagado. Entonces, las cuentas por pagar, la que nosotros les debemos a nuestros proveedores, se pueden pagar en efectivo. Bueno, ya digamos no es una buena práctica para pagar en efectivo, mediante el cheque o mediante una transferencia electrónica, ¿cierto? Y nos indica dentro del sistema de información contable lo que nosotros le adeudamos, se le adeuda a la empresa u organización. Los tipos de transacciones dentro de un sistema de información contable son las transacciones de venta, transacciones de pago, transacciones de ajustes y consulta a las cuentas. Entonces, en las transacciones de ventas, la captación y procesamiento de datos referentes a cada transacción realizada a crédito, ¿sí? La verificación del tipo de cliente, si el cliente ya venía con nosotros, es un cliente nuevo, qué estudio de seguridad le decimos a ese cliente para nosotros poderle dar a él una venta y que quede con una cuenta por pagar. Unas transacciones de pago, en la cual la captación y procesamiento de datos referente al pago del dinero en una cuenta, o sea, lo que nosotros vamos a pagar es una transacción, y debe estar constantemente actualizando los saldos. Las transacciones de los ajustes, que dentro del sistema de información contable
Esos ajustes incluyen cambios en las cantidades de ventas, direcciones, porcentajes. Uno quisiera pensar que en la contabilidad y que en las empresas se vende, entonces yo vendo 100 unidades por un valor de 1 millón, por un valor de 10 millones y me consignan y me pagan o me pagan a 30, 60, 30, 45, 60 días, no interesa, pero que me paguen y listo. Ahora yo compro mercancía y esa mercancía, pues yo le compro a mi proveedor, me trae la materia prima y yo lo que hago es procesarla, sacar mi producto y pagarle. Si así fuera la contabilidad, pues sería una maravilla, pero dentro de esas transacciones económicas pues están las devoluciones, los descuentos que se le hacen a los clientes por pronto pago, por volumen, y eso hace que las transacciones no tengan un solo registro, como lo vimos en la clase anterior. Decíamos que las transacciones tenían registros múltiples y teníamos registros sencillos. Muy bien, y la consulta de las cuentas o el detalle de las transacciones en un periodo determinado y el saldo de los clientes. Los objetivos del sistema de información financiera y del sistema de contabilidad general es permitir que los distintos empleados puedan mantener registros coherentes con la implementación de un catálogo de cuentas. Es decir, que los hacedores de contabilidad, las personas que registran en contabilidad, deben tener clarísimo lo que estudiamos en otra oportunidad. Y es el registro coherente en un catálogo de cuentas, es decir, que se clasifique correctamente lo que es un activo, lo que es un pasivo, lo que es un patrimonio, ingreso, costo o gasto, ¿sí? Ese es un objetivo que no puede fallar y que no debemos tener dudas acerca de él, ¿sí? Y facilita el trabajo contable, sobre todo cuando se trata de consolidar las cifras financieras. ¿Dónde se consolidan las cifras financieras? En los estados financieros, a donde nosotros debemos llegar. Es decir, nosotros elaboramos una contabilidad en un sistema de información contable, hacemos un cierre de contabilidad que todos se dan un ciclo contable y finalmente vamos a llegar a emitir los estados financieros de acuerdo a las normas internacionales de contabilidad. Los elementos del sistema de contabilidad, las cuentas, como ya lo pudimos observar, las cuentas de ahorro, las cuentas del activo, pasivo, patrimonio, los libros de contabilidad, el libro mayor, el libro auxiliar, el libro diario, los asientos de contabilidad, como lo estudiamos en cuentas T, puede ser, o a manera de registros de contabilidad, las formas y los reportes financieros. Eso es en cuanto a los elementos del sistema de contabilidad. Y en cuanto a los objetivos del sistema de contabilidad, pues es lo que debemos tener claro también desde el comienzo, que la contabilidad, ¿qué hace? Recopila la información, o sea, la información llega la información a diario dentro de la compañía de los hechos económicos. Eso se llama recopilar la información. Por eso es tan importante nuestra labor, porque nosotros, ¿qué hacemos? Clasificamos esa información. Nosotros al clasificar esa información sabemos al clasificarla sabemos cuál es una cuenta de activo, cuál es una cuenta de patrimonio, de ingreso, de gasto. Para luego, ¿qué? Llegar a registrarla. ¿Y en dónde la vamos a registrar? En un sistema de contabilidad. Es correcto, muy bien. Ese sistema de contabilidad nos permite tener la información organizada. ¿Y cómo la organizamos? Mediante un resumen, ¿ya? Y luego de que ya tenemos la información, ¿qué hacemos? Presentamos los estados financieros. ¿Ve? Entonces, la contabilidad tiene un ciclo lógico, ¿cierto? A lo largo de los hechos económicos de la compañía, y que no es un ciclo económico que sea constante, sino porque es que hoy llegaron unas transacciones, pero mañana pueden llegar otras, pasado mañana puede haber unas devoluciones, etcétera, etcétera. Y ese es nuestro trabajo en la contabilidad, hacer de allá a acá, ¿cierto? Recopilar, clasificar, registrar y volver a empezar, ¿ya? Y al final en el ciclo de contabilidad lo que hacemos es presentar los estados financieros.
que los estados financieros, de acuerdo a las normas internacionales, son el estado de situación financiera, el que antes conocíamos como balance general, el estado de resultados, que ahora se denomina estado de resultados integral y otro resultado integral, el estado de flujos de efectivo, que nos indica la cantidad de efectivo que tiene la compañía, el estado de cambios en el patrimonio para poder determinar qué patrimonio había en enero 1 y qué patrimonio termina en diciembre 31. Si hubo cambios en el patrimonio, si los socios aportaron dinero o se retiraron, en fin. Y al final, pues, hace la presentación, la que dice acá, la presentación de los estados financieros. Muy bien. ¿Qué ventajas tiene el sistema de contabilidad? Entonces, presenta las propuestas para que la empresa funcione bien, ¿cierto? O sea, y contiene en los siguientes parámetros de que es que el sistema de contabilidad y de información contable, lo que debe ser es claro, debe ser clarísimo, o sea, debe entenderse en todas, no únicamente los hacedores de contabilidad son los que entienden eso, no, la contabilidad la deben entender todos, en la compañía la deben entender todos. Ese sistema de contabilidad debe tener una coherencia en la forma como se clasifica esa información y una estratificación naturalmente de la información. Y esos elementos que integran el sistema de contabilidad pues son el plan de cuentas, y ese plan de cuentas es el que nos permite clasificar en activo, pasivo y patrimonio, ¿cierto? Que es el conjunto de cuentas que la empresa va a utilizar para el registro de sus operaciones, elaboradas de acuerdo a sus necesidades para generar los estados financieros necesarios para la gestión administrativa de una empresa. Y el catálogo de cuentas, que es un conjunto de cuentas organizadas que la empresa espera utilizar para el registro de sus operaciones, atendiendo a las características, normas y técnicas legales para generar la información financiera. Y cuando hablamos de aquí, atendiendo a las características, normas y técnicas legales, pues nos estamos refiriendo a que el sistema de información contable adoptado en Colombia con la ley 1314/2009 son las normas internacionales de contabilidad o normas internacionales de información financiera, o lo que escuchamos, las NIC o las NIF. En sí, ese es el sistema de información contable. El sistema de información contable. Muy bien. Ahora, ¿qué vamos a revisar? Vamos a revisar ese sistema de información contable. Perdón, no, aquí está, no es. Las etapas. No, perdón, sí, lo hice bien. Muy bien, las etapas del ciclo de contabilidad, del ciclo contable, ¿cierto? Entonces ya tenemos claro qué es el sistema de información contable. Ahora vamos a mirar esas etapas del ciclo de contabilidad. ¿Dónde inicia? Esas etapas inician con una documentación fuerte, ¿cierto? Que fue la que, si ustedes recuerdan, hablamos de la recopilación de todos los datos, que los vamos a incorporar a un libro diario, a un libro mayor. El libro diario pues registra las operaciones diarias de la compañía. Ese libro mayor permite resumirlas por número de cuentas para llegar a un balance de comprobación, ¿cierto? O sea, para comprobar que realmente hemos registrado adecuadamente en la contabilidad y que finalmente lleguemos a los estados financieros. Entonces, esto lo vamos a tener en cuenta porque esto son las etapas del ciclo contable, del ciclo natural de la contabilidad. Primero, una documentación fuerte por su importancia. Hay documentos factura, hay notas crédito, notas débito, rol de pagos, bueno, y hay otros documentos secundarios que son las proformas, las guías de remisión, ¿sí? Entonces las clasificamos primero así. Esa información que recopilamos la vamos a clasificar por su origen, si es un documento interno. Un documento interno, por ejemplo, una nota de pedido, es un documento interno, o sea, de que el área de compras le hace una nota de pedido a la bodega o al almacén para que despache o prepare una información. Y documentos externos,
facturas, notas crédito, las facturas, porque las facturas van para nuestros clientes y ahora con la facturación electrónica, esas facturas van para nuestro cliente y van para la administración de impuestos, ¿sí? Igual que las notas crédito, ¿sí? En el libro diario que se registra, es el primer registro contable principal que sirve para anotar en orden cronológico de fecha las operaciones que ocurren en una empresa en base a la documentación fuerte, ¿sí? Para el registro de las transacciones, de estas transacciones, se requiere el criterio del contador para que la información sea apropiada. Y por eso nosotros nos estamos preparando, porque cuando nosotros ya nos enfrentemos a la contabilidad, pues ya debemos saber, ya debemos tener nuestro criterio para poder clasificar adecuadamente la información. 3. El libro mayor. En ese libro mayor, como yo les decía, es el segundo registro contable principal que sirve para presentar todas las cuentas y movimientos que constan en el libro diario. Eso es lo que hace el libro mayor. Permite conocer los diferentes registros de las cuentas contables, así como el saldo de cada una de ellas. Y su función consiste pues en trasladar los valores de cada libro de diario respetando su ubicación. Y existen dos tipos, que es de mayor principal y mayor auxiliar. En el balance de comprobación, ¿qué es lo que se hace? Es un registro interno que se presenta en forma agrupada todas las cuentas a nivel mayor, y permite realizar un análisis detallado de las cuentas y verificar que los datos sean correctos. Por eso se llama balance de comprobación. Pero ese balance de comprobación no significa que sea un estado financiero, que sea un estado de situación financiera, un balance general, no. Ese balance de comprobación lo que hace es que se permite verificar que se hayan registrado exactamente los datos de acuerdo a los principios de contabilidad. Y no se le debe confundir con balance general o estado de situación financiera, porque este último es un estado financiero que se presenta a diferentes usuarios. Es decir, que ese balance de comprobación es de manera interna, es para nosotros, los analistas de contabilidad, los contadores, en la administración de la empresa, que va a comprobar que efectivamente las transacciones y los hechos económicos estén adecuadamente registrados de acuerdo a las normas internacionales vigentes y como lo observamos pues frente a las normas internacionales de contabilidad. Muy bien. Dame un segundo, por favor. Un momento. Muy bien. Y los estados financieros, que al final son los reportes que reflejan la situación económica y financiera de una empresa en un momento determinado. En un momento determinado, pues, si es un estado de situación financiera, a 31 de diciembre del año 1, estará el estado de situación financiera, el estado de resultados, el estado de cambios en el patrimonio, el estado de flujos de efectivo. Y esta información nos sirve ¿para qué? Para tomar decisiones de inversión y crédito de la empresa, para evaluar qué es lo que ha hecho el administrador, la administración que ha hecho. Evalúa la gestión de la gerencia, la solvencia, la liquidez de la empresa, conoce el origen y características de los recursos, formula un juicio sobre los resultados financieros de la administración. Esos estados financieros, bueno, aquí ya volví a repetirlo, las clases de estados financieros, aquí lo vamos a observar, pero en las normas internacionales de contabilidad, que es el estado de situación financiera, o que ahora se denomina balance general, el estado de resultados, el estado de cambios en el patrimonio y el estado de flujos de efectivo y las notas a los estados financieros. En el estado de situación financiera, pues ese es el que estudiaremos con las normas internacionales, es el estado de situación financiera que demuestra la situación de la empresa a 31 de diciembre del año 1, ¿cierto? A través de su activo,
que son los recursos controlados de la empresa, los pasivos, que son las obligaciones que tiene la empresa, y el patrimonio, que es el valor residual que queda en el activo una vez deducido el pasivo. Y el estado de resultados, pues que es un informe financiero que presenta de manera ordenada y clasificada los ingresos generados, los costos y gastos incurridos por la empresa en un periodo determinado. El cierre del ciclo contable hace referencia a las cuentas de resultados, ingresos y gastos que tienen la aplicación y uso de cada ejercicio económico. Muy bien. Y para complementar este tema, en las etapas del ciclo de contabilidad, el ciclo de contabilidad conoce el estado de la empresa, ¿sí? Se supone que la actividad se detiene en un momento para así medir su situación en un instante, ¿cierto? La vida de la empresa se dividirá en periodos de tiempo más pequeños, habitualmente de un año. Pues una empresa tiene una vida útil, es decir, que ella recorre los caminos de la empresa durante el tiempo, pero en cuanto al ciclo de contabilidad, pues se tiene que hacer en periodos pequeños, es decir, un año. La ley obliga a realizar el proceso de cierre al menos una vez al año, es decir, nosotros lo que hacemos en el ciclo de contabilidad es ¿qué es lo que hacemos en el ciclo de contabilidad? Darle cumplimiento a las normas internacionales de contabilidad. ¿Cómo se le da cumplimiento a esas normas internacionales de contabilidad? Pues en un cierre de contabilidad, porque el ciclo contable y el ciclo fiscal también inicia el 1 de enero y siempre termina el 31 de diciembre. Bueno, esto ya lo miramos allí, que el activo pues son los bienes que tiene la empresa mediante unos derechos. La empresa tiene unos derechos. El pasivo son las obligaciones que tiene el ente económico. Hay unas aportaciones de socios y unos recursos generados por la empresa. El ciclo contable es el conjunto de operaciones, son operaciones que se realizan en una empresa durante un determinado ejercicio económico con la finalidad de obtener información acerca de los resultados conseguidos en ese periodo y determinar cuál es su situación económica y financiera. En el primer año, pues siempre se va a tener un balance inicial, cómo se inicia el año, ¿cierto? Y de ese balance se desprende un proceso de contabilidad, el proceso contable, para llevar al proceso de cierre. En el segundo año, entonces tenemos el balance inicial, mírelo, que es el de cierre de acá, proceso contable y proceso de cierre, y así sucesivamente todos los años. Los pasos del ciclo de contabilidad está el asiento de apertura, recuerde, lo estudiamos, el asiento de apertura, el registro de las operaciones de los hechos económicos, la elaboración del libro mayor, luego hacemos el balance de comprobación o de sumas y saldos, luego hacemos el proceso pues, de cierre de la contabilidad y finalmente hacemos la presentación de los estados financieros. El proceso de regularización de las cuentas, entonces para regular las cuentas patrimoniales se procede al recuento físico de todos los elementos patrimoniales con la intención de determinar los casos, extravíos, pérdidas o deterioro que se hayan producido durante el año en curso. Se cierra el inventario, se mira qué es lo que tenemos en inventarios, con qué nosotros iniciamos el inventario y con qué terminamos, ¿sí? Es necesario hacer una actualización de los préstamos y mirar esos préstamos cómo están en el banco, cuánto valor hemos pagado de intereses para el cierre, para poderlo llevar al estado de resultados,
cuál es el capital que nos queda para poderlo mostrar en el pasivo. Luego miramos si tenemos unos créditos o unos clientes que no nos han pagado para determinar cuál es el valor de la cartera a deteriorar. Luego miramos las amortizaciones, las depreciaciones, es decir, hacemos un análisis de que la empresa tiene una maquinaria y un equipo que se deprecia o tiene una amortización por un seguro, etcétera, etcétera. Se debe tener en cuenta para el cierre de contabilidad. La contabilidad que se lleva en Colombia y en el mundo bajo la norma internacional es la contabilidad del devengo, es decir, no se maneja la contabilidad de caja, ¿cierto? Las provisiones, si la empresa tiene provisiones para los clientes. Entonces, ese ciclo contable, aunque no se menciona en las normas internacionales de contabilidad, está compuesto por el conjunto de actividades, las cuales se repiten en cada periodo contable, que está definido por un mes, un trimestre, un año, y de tal manera que el ciclo anual se inicia el 1 y termina el 31 de diciembre, ¿cierto? Las principales actividades que se consiguen dentro de dentro del ciclo contable son las transacciones comerciales entre los diferentes actores de un sector económico, ahora en diferentes inversionistas de varios países, pues con la norma internacional pues eso se puede, ¿sí? La elaboración de los diferentes soportes o documentación de las anteriores transacciones con sus debidas autorizaciones y lleno de otros requisitos legales, la codificación de los soportes mediante el plan de cuentas y cada uno de los sectores, el ingreso de las operaciones en forma manual mediante el comprobante de contabilidad en los libros auxiliares y principales y de control de todas las operaciones, así como también se debe digitalizar las operaciones en forma manual mediante el comprobante de contabilidad en los libros auxiliares y principales y de control. Luego mirar la digitalización o hacer la digitalización de las operaciones de los hechos económicos en el software de contabilidad, en el ELISA, en el SIGO, en el Word Office, en el SAP, ¿cierto? Es necesario hacer los ajustes, estos que estamos mirando acá, los ajustes de la contabilidad. Estos ajustes que se deben hacer siempre para cerrar nuestra contabilidad. Los ajustes de contabilidad, la elaboración de los estados financieros y la definición de contabilidad tiene todos los elementos para el buen desempeño del ciclo contable y de presentación de los resultados. Entonces, los estados financieros pues deben ser oportunos, o sea, esos se cierran en diciembre 31 y recuerde que la junta siempre son en marzo, entonces en ese sentido pues ese es un compromiso inaplazable que tiene el área de contabilidad con la administración de la compañía, o sea, debe entregar los estados financieros. Muy bien, eso es muy bien. Entonces, redondeando, el ciclo contable es el proceso que describe los procedimientos de elaboración de la contabilidad que deben seguirse para garantizar que todos los hechos económicos se reconozcan de acuerdo a los requerimientos de las NIF, se evalúen de acuerdo a los modelos contables, se registren y se evalúen nuevamente a la fecha sobre la cual se informa y transmitan en los estados financieros que se publican a los usuarios de la información para que tomen decisiones económicas. El ciclo de información contable está compuesto por 3 procesos, que es la entrada, el procedimiento y la salida de información contable. Muy bien, ese es en síntesis lo que nosotros tenemos que tener en cuenta frente al ciclo de contabilidad. Nosotros estamos observando en este momento que estamos parados acá en nuestro ciclo, en el sistema de información contable. Ya miramos lo que dice el autor y vamos a definir muy bien qué es lo que nos dice del sistema de información contable, que es el taller que se pidió que se realizara y que la información pues la encuentran ahí detallada
en las referencias bibliográficas de cada actividad. Al revisar acá, cuando ustedes miran acá, ustedes encuentran, en estos documentos se encuentran pues la solución de ese taller. Y en cuanto al ejercicio, al cuestionario que hay que diligenciar, pues un cuestionario pues bastante sencillo, es una prueba virtual de la generación de los estados financieros, la cual consta de 10 preguntas y de la cual tienen dos intentos donde, donde ustedes tienen que mirar la norma internacional de contabilidad 1, establece en los estados financieros que las empresas deben aplicar el PUC y presentar estados financieros de acuerdo a él, o las revelaciones son amplias, o se establecen estados financieros de propósito general y de propósito especial. Las revelaciones son muy generales. Ustedes deben establecer qué establece la NIC número 1 acerca de estos 4 conceptos. En la pregunta número 2 le habla del balance clasificado. Generalmente los activos se presentan en 3 grupos. Pues ahí está pues muy sencillo: activos circulantes, activos fijos y otros activos. Claro, aquí mismo le da la clave, le dicen 3 grupos. Aquí solo hay un grupo, aquí hay un grupo, aquí hay un grupo, y aquí sí están los 3 grupos. El rubro de efectivo y equivalentes de efectivo tienen las siguientes clases de cuentas. Entonces, miren a ver ese rubro de efectivo y equivalentes de efectivo, ¿en qué clase de cuenta está? Si hace parte de un activo biológico, de otro activo, de la cuenta de bancos o de la cuenta de cuentas y documentos por cobrar. El marco conceptual de las normas internacionales establece la necesidad de la información para satisfacer los diferentes usuarios y objetos de los estados financieros, y la hipótesis sobre las que se fundamenta las necesidades de información para satisfacer los diferentes usuarios, la hipótesis sobre las que las fomenta y los objetivos de los estados financieros. Aquí está la definición de lo que yo ya había hablado de esto: el recurso controlado por la entidad como resultado de sucesos pasados que se espera recibir en el futuro tener beneficios económicos. Eso obedece a la definición de ¿qué? A la definición del activo. Muy bien. Y seguimos aquí navegando por el cuestionario. Vamos aquí a la pregunta número 6. Esa pregunta nos dice: una de las características cualitativas, o sea, de cualidad de las normas internacionales es que es de responsabilidad, de relevancia, de pertenencia o de utilidad. Sí, señor. La pregunta número 7. El estado de flujos de efectivo está compuesto ¿por qué? Por actividades de operación, inversión y financiación. Esta sí es muy sencilla. La pregunta número 8. Algunos de los usuarios de los estados financieros son proveedores, administradores, accionistas o dueños, administradores y proveedores, accionistas o dueños. Y la pregunta 9 le dice que ¿cuál de estos, el estado de resultados, los activos circulantes, el estado de flujos de efectivo o el balance general, indica la rentabilidad del negocio con relación al año anterior u otro periodo correspondiente? ¿Cuál de estos le indica la rentabilidad? Y la última le dice que la propiedad planta de equipo asociada con la norma internacional menciona acerca de los costos de administración y puesta en marcha de equipos que se asumen mayor valor del equipo. Los repuestos de valor relevante son tratados como propiedad planta de equipo. Los repuestos y suministros deben prepararse como inventarios, y los costos de administración y puesta en marcha de equipos se asumen mayor valor en el tiempo, y los repuestos y suministros deben presentarse como inventarios. Muy bien, pues hasta aquí esta sesión de orientación. Voy a quedar pendiente de todos y cada uno de ustedes. Las preguntas que tengan me las dirigen al foro de acompañamiento permanente. Por el área de mensajes me dirigen, y creo que hay un grupo que ustedes crearon de WhatsApp. Entonces a él pues recibiré las preguntas que tengan referente a la actividad. Entonces pues les agradezco mucho a todos la asistencia, y pues quedo pendiente de todo lo que necesiten.